Hola amigos, esto es Renerdo Marvel. Comenzamos. En el video de hoy, ¿quiénes son los Eternals? Y 5 datos de ellos en Marvel Comics y en la película de los Eternos. Número 5. ¿Quiénes son los Eternals? O Eternos, como quieran decirle. Es una poderosa raza de seres cósmicos que han existido a lo largo del sistema solar durante millones de años. Ellos tienen una apariencia bastante humana, aunque realmente no son tan humanos porque tienen una vida bastante longeva, tienen una fuerza y poderes fuera de lo normal, como ya veremos en los siguientes números. Y fueron creados por los dioses cósmicos llamados los Celestiales. Sí, esos seres enormes que vimos en las películas de los Guardianes de la Galaxia. Y esto fue iniciado por los Celestiales, quienes decidieron acelerar el proceso evolutivo de algunas pocas formas de vida inteligentes seleccionadas en la Tierra para crear una especie nueva llamado los Eternos. ¡Qué buen truco! Y de paso, ya que estaban en esas, pues también que sirvieran para defender y cuidar a la Tierra. Y los Eternos aparecieron por primera vez en el cómic de Eternals número 1 de julio de 1976. Creados y dibujados por el maestro de maestros Jack Kirby. Número 4. ¿Qué poderes y habilidades tienen los Eternos? Todos los Eternos comparten un rango básico de habilidades, como sería la fuerza sobrehumana, la velocidad, reflejos y agilidad, resistencia y durabilidad superhumana. Tienen casi inmortalidad, tienen una curación acelerada. Pueden proyectar explosiones de conmociones cerebrales o destellos cegadores de energía, tanto en los ojos como en las manos. Pueden leer y controlar mentes. Pueden generar también ilusiones. Y tienen la habilidad también de teletransportarse. Solamente que en este caso casi no utilizan este poder, dado que agota sus reservas de energía cósmica, que es precisamente lo que les da las habilidades y poderes. Y otras de sus habilidades también es crear campos de fuerza. Sin embargo, la mayoría de los Eternos tiende más a refinar alguna habilidad en particular y de esta forma desarrollar la habilidad al máximo, como en este caso podría ser el ejemplo de Ikaris, que él ha desarrollado los sentidos increíblemente finos, o también como en el caso de Makkari, que es desarrollar una supervelocidad, o en el caso de Sersi también es la de manipular objetos a nivel atómico. Así que realmente, como ven, la mayoría de los Eternos les gusta centrarse en alguna habilidad en particular para desarrollarla a su máximo potencial. Y además de esto, los Eternos tienen la habilidad de unir sus cuerpos y poderes en una forma poderosa, llamada la Unimente. ¡Qué buena onda! Que ya veremos en el siguiente número. Y aquí el primer dato renerdo. Resulta ser que al principio de la superioridad genética, los Eternos se describen como una mutación. Sí, exactamente o muy similar como los X-Men o el factor XY, que se les nombra como el Homo Superior, y esta otra rama se le llama como Homo Immortus, que es precisamente a la cual pertenecen los Eternos. Por lo tanto, vienen siendo familiares de distintas ramas, claro, cada uno diferente tipo de mutación, pero todos son mutantes a final de cuentas. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Número 3. ¿Qué es la Unimente? Esa es una excelente pregunta. Sí, obviamente tiene relación con lo que estábamos platicando en el número anterior. Es uno de los conceptos claves de Jack Kirby que introdujo en los mitos de los Eternos, llamado comúnmente como la Unimente o Unimind, si lo quieren decir en inglés. Esto sucede cuando los Eternos combinan su poder mental y poder físico formando la Unimente, que básicamente es un cerebro cósmico gigante, que obviamente es súper poderoso porque es la combinación de todos los integrantes, en este caso los Eternos, que forman a este cerebro gigante. Además también, claro, puede proyectar explosiones de energía. Y todo parece indicar que lo veremos en la película por los trailers e imágenes que hemos visto. Ya lo sabremos cuando salga la película si se confirma que sale la Unimente. Y aquí el segundo dato renerdo. El concepto de la Unimente se basó en la idea de la ciencia ficción introducida por Arthur C. Clarke en la novela llamada Childhood End. En ese libro, una raza de overlords alienígenas secuestra y controla la Tierra y lo controla con algo llamado la Overmind. Como ven, es casi lo mismo. Número 2.
¿Sabías que los enemigos de los Eternos también fueron creados por los Celestiales? ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, aunque suene raro. Aunque los Eternos fueron creados por los Celestiales para defender a la Tierra, los dioses cósmicos de Marvel también crearon a sus contrapartes malvadas. Y esto pasó antes de tener la idea de acelerar la evolución humana con la mutación que creó precisamente a los Eternos. Resulta ser que antes de esta idea tenían otra idea, digamos que no tan buena, que es la de crear una raza exclusivamente como alimento o manjar para los dioses celestiales. ¡Qué mal! Y esa raza precisamente son los Deviants o desviantes, como quieran decirlo. Esta raza también tenía fuerza y resistencia sobrehumana y a veces alguna que otra habilidad o poder, pero no exactamente igual como pasaba con los Eternos. Y la gran mayoría de ellos también tenía una apariencia bastante inhumana, es decir, forma de monstruos o mutaciones bastante raras y extrañas. Pero también eran bastante inteligentes y desarrollaron de una manera acelerada bastante tecnología avanzada, sobre todo para esa época. Y a través de todo esto se pusieron en contra, obviamente, de los celestiales, que eran precisamente quienes los comían como manjares. Y claro, también después se pusieron en contra de los Eternos, que obviamente era la raza superior y más bonita y con mejores poderes y mejores habilidades que la que ellos tenían. Así que obviamente se pusieron en contra también de ellos. Y por esto mismo han estado en guerra de manera eterna, por decirlo así. Número 1. ¿Sabías que Thanos es técnicamente un eterno? Espera, ¿lo dices en serio? Sí, aunque suena increíble. Más tarde, en el canon de Marvel, resulta ser que la raza conocida como los Titianos y la raza de los Uranios fueron reconfigurados y se reveló que ambas especies habían sido Eternals todo el tiempo, por lo que en realidad Thanos es un híbrido eterno y desviante del planeta Titán. Pero la cosa no queda ahí. En el siguiente dato renerdo nos enteramos que precisamente Tena de Los Eternos, interpretada por Angelina Jolie en la película de Los Eternos, es precisamente hija de Suras, el gobernante de Los Eternos, y Suras tiene un hermano llamado Alars. Sí, como que ese nombre ya lo he oído en alguna otra parte. Y es precisamente, si recuerdas, en la escena de Gamora y Thanos al visitar el planeta de Vormir, en la película precisamente de Infinity War, donde se presenta Cara Roja y le dice Thanos, hijo de Alars. Así es que, por consiguiente, Thanos y Tena son primos. Imposible. Aunque parezca increíble. Así es que ya veremos si en la película de los Eternos se dice algo de este lazo familiar entre Tena y Thanos. Ya veremos qué pasa cuando se estrene. Bueno, gracias por apoyar el canal de Renerdo Marvel. Nos vemos a la siguiente. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias, nos vemos en los comentarios y buen día para todos.